5 minutos. ¿Me están escuchando? Aló, ¿se me escucha? Ingeniero, buenos días, sí, se la escucha. Buen día. Muy bien, vamos a cerrar las clases. Listo, nadie más va a poder ingresar. Muy bien, señoras, señores, vamos a dar inicio a nuestras clases de hidráulica agrícola con algunas actividades como lo que vendría a ser generalidades y lo que vendría a ser introducción. Entonces, este curso de ingeniería es del área de la ingeniería agrícola. El curso es hidráulica agrícola. ¿Está bien? A ver, vamos a esperar un ratito que esperen los que han llegado tarde y vamos a dar las indicaciones. Bien, se ve en la pantalla Agronomía Orgullo que nos une. Sí se ve la Sí, pantalla. ingeniero, sí se ve. Muy bien, entonces esto para poder comentarles que este logo pues se aprobó, que es el símbolo que representa a la agronomía o a los ingenieros agrónomos a nivel nacional. Esto se hizo desde el Colegio de Ingenieros, porque nuestra rana es exclusivo de Caira. Y bueno, fue una copia, se podría decir, de agronomía de Brasil, donde aquí podemos ver claramente se formó un engranaje con las letras de la A, ¿no? De agronomía. Esto un poco para que ustedes tengan la referencia. Y me parece interesante este loguito que lo lanzamos el año pasado, indicando agronomía, orgullo que nos une, cuando estaba todavía como directivo del Colegio de Ingenieros. Para indicarles que este 30 de junio, jueves 30 de junio, a nivel nacional es Día del Ingeniero Agrónomo. ¿Bien? Hidráulica no es complicado si lo practicas. La hidráulica es relativamente simple, pero siempre pues en esta escuela profesional de agronomía, como es tan amplia las especialidades, entonces este es un área de la agronomía, la parte de hidráulica y específicamente la parte de irrigaciones. Hay que practicarlas, vamos a enseñarles de forma lenta, vamos a utilizar algunas ecuaciones para canales de riego, para la parte de las tuberías, y van a ver que con la práctica no es nada complicado, ¿no? Esto, como es cálculo, pero profesor, solo me equivoqué en un signo. Y cuando es cálculo no podemos pues hacer esto. La cita tenía que estar para afuera, lo he hecho para adentro y eso sucedería si es que te equivocas pues en un signo, ¿no? Al WhatsApp les he enviado varias direcciones de YouTube, de Facebook, para que ustedes vayan ahí entreteniéndose con lo que respecta a presas, a sistemas de riego y para que ustedes ahí lo vayan chequeando. Pero en el material que ya les he dado también lo pueden ingresar directamente. Y un poquito como historia, fíjense, esta fue pues la primera ranita que nos identificó en Caira, ¿no? Después ya fue esta carita la rana, bueno, y esto ya después, básicamente estas tres ranitas, la ranita es la que nos identifica pues a lo que es agronomía. Ya, esta un poquito que ya ha desaparecido y esta es la que está en vigencia. Muy bien, a ver, voy a hacer ingresar a los alumnos que están en espera. Y va a ser la última vez porque en la siguiente los voy a dejar por fuera. A ver, admitir a todos. Listo. A ver, para los que han llegado tarde el día de hoy. Ingeniero, disculpe, le habla Carles Mora. No hemos llegado tarde, ingeniero, sino que no nos permitía poder ingresar. Por eso yo lo he cerrado, pues escúchame ahora. Para los que han llegado tarde,
11:05 he comenzado a dictar clases. El que ha llegado después de 11:05, a ver, este más vamos a admitirlo. Ya, señor Adolfo Yen. ¿Por qué está llegando, señor Adolfo Yen? Otro que llega tarde. Muy bien, ingeniero. A ver, estoy advirtiendo a partir de esta clase, el que llega después de 5 minutos de tolerancia ya no va a poder ingresar a la clase. Todos los que no han podido ingresar a la clase es que ya estaban bloqueados. Entonces, estoy hablando creo que claramente. Voy a tolerar 5 minutos como máximo. ¿Está bien? El que llega tarde ya está bloqueado y no va a poder ingresar a la clase. ¿Está bien? Entonces, hay que tomar en consideración lo que les estoy indicando. Si es que entras y está bloqueado, desde la siguiente clase ya no insistas porque no vas a entrar a la clase. ¿Está claro? Los que han llegado tarde. Sí, ingeniero, muy claro, va a disculpar. Muy bien, entonces esas son las condiciones, ¿no? Muy bien, entonces acceso rápido por hoy día vamos a abrirlo. Muy bien, entonces ya estamos creo que casi completo. No, lo voy a cerrar nomás para que el que llegue tarde. Caramba, es este otro que entra tarde. Hoy Samael David Cisneros Alca, porque está llegando tarde. Perdón, ingeniero, tenía un contratiempo y justo estaba cargando el celular y se va a disculpar. Siguiente clase, 5 minutos de tolerancia para todos. Si es que está cerrado o bloqueado, ya no van a insistir. Creo que está bien claras las indicaciones. Hora es hora. ¿Está bien? Listo. Vamos a continuar con las clases entonces. Estamos un poco en generalidades y estamos hablando un poquito sobre introducción. Caramba, otra más. Cintia Turuco Mamani. Señorita Cintia Turuco Mamani, ¿por qué está llegando tarde? Buenas tardes, profesor. Hace rato Ya me estás di tarde. Es buenos invitación días. para que pueda ingresar. Buenos días. ¿Cómo? Y llegué y no me aceptaba. Pensé que era mi internet. Ya. Apaga tu micrófono. En la siguiente, estaban bloqueados los que están llegando tarde. Voy a indicar nuevamente. 5 minutos de tolerancia. En la siguiente, si es que está bloqueado, ya no insistan, es que ya está cerrada la clase y no voy a admitir a los que lleguen tarde. 5. Es como cuando era presencial, pues las clases. Otro, carajo. Samuel Huanca, abre tu micrófono. Samuel, Ingeniero, buenos días. buenos días. ¿Por qué está llegando tarde? He tenido problemas con internet, ingeniero. Prevean eso. En las siguientes 5 minutos de tolerancia. De acuerdo, 5 ingeniero. minutos de tolerancia. Si es que está bloqueado, ya no insistir porque yo no voy a abrir la clase. Así es que están advertidos. Muy bien. Ahora sí, el que llega a 11:13 ya no le voy a abrir, por más que intente. Listo. Muy bien. Entonces, distribución de aguas en el planeta. Ingeniero, ¿y por qué hacemos el curso de hidráulica agrícola? No admitir, listo. Los que llegan tarde a partir de este momento ya no. Un favor, Laura Lady. Indiquen al WhatsApp que ya está cerrada la clase, ¿ya? Y que en la siguiente clase se les va a considerar. Por Está favor. bien, ingeniero. Está cerrada la clase y ya no insistir, listo. Muy tarde. Distribución de las aguas en el planeta. Porque ya distrae, pues. Ya distrae. ¿Ya? Además, creo que un buen hábito es ser puntuales. Ese es un hábito que intento siempre cultivar. La puntualidad es muy importante. Ingeniero, ¿y qué tiene que ver la hidráulica con la agronomía? ¿Qué tiene que ver la hidráulica con el agua?
Entonces, fíjense que el agua es tan importante en la agricultura. ¿Qué pasaría si es que no llovería? ¿Qué pasaría si es que no tendríamos fuentes superficiales de agua? Probablemente no habría producción. Y en estos tiempos, con este cambio climático, lo que está sucediendo es la escasez de agua. La escasez de agua se está dando ya en algunos lugares. Antiguamente, ni tan antigua, hace 5, 6, 7, 8 años, ya las lluvias comenzaban pues en septiembre, octubre. Ahora ya en noviembre recién se normalizan las lluvias. Hay veranillos largos. Entonces, el agua es fundamental en la producción agrícola, ¿no? Entonces, como generalidades, como introducción, fíjense, del total de agua que existe en el planeta, el 97,5% es agua salada. 97,5% de agua es salada. Y apenas un 2,5% es agua dulce. Y ese agua dulce pues está en los ríos, en un 0,3%, en los lagos. Agua subterránea dulce, un 30,8%. Y en el polo norte, en el polo sur, a través de los glaciares, está en un 68,9%. Entonces, fíjense, el acceso que nosotros tenemos al agua dulce superficial es bastante mínimo. Ingeniero, ¿existe agua subterránea dulce? Por supuesto, existe aguas subterráneas. Entonces, uno de los más conocidos y aguas subterráneas más grandes es el acuífero de Guaraní. A ver, vamos a siempre las participaciones tomar en consideración. ¿Dónde queda el acuífero de Guaraní? ¿Quién me puede decir? Ingeniero, estaría en Paraguay. Muy bien, señor Marvin Luis. ¿Apellido? Carpio Miranda, ingeniero. Castro, Miranda. Carpio Miranda, ingeniero. Carpio Miranda. Muy bien, primera participación. Voy a tomar en consideración las participaciones. Exacto. Este Guaraní, el acuífero de Guaraní, queda pues en 3 países, en Brasil, en Argentina, Paraguay, hasta Uruguay. Entonces, ese es el agua subsuperficial más grande del mundo. Por algo dice que, fíjense, si comparamos 30,8% con 0,3%, existe bastante agua subterránea en el mundo, que a veces es difícil el acceso. En México, por ejemplo, en Brasil, bastante se riega con aguas subterráneas. Se hacen pozos, tipo cuando se busca, por ejemplo, minerales o petróleo. Con las diamantinas se hacen perforaciones en el piso y de acuerdo a las composiciones de las rocas del suelo, ellos ven si es que hay o no agua subterránea. Entonces sacan pues de 100, 200, 300 metros por debajo de la superficie agua. Por eso que, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Brasil, antiguamente, porque ahora ya no, todos los grifos tenían pues el lavado de carros gratis. Sacaban aguas subsuperficiales con su propia electrobomba y el lavado cuando tanqueabas era gratis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en México? En México sucedió lo siguiente. Tanto sacar agua de la superficie, ¿no? Acá había un pozo, otro pozo de agua, otro pozo, y el agua que estaba subsuperficialmente, al sacar el agua, aquí se quedaba pues vacíos. Y toda una población se hundió. Digamos, suponiendo que aquí había una población, se hundió. ¿Por qué? Porque quedó pues un vacío con las aguas subsuperficiales. Entonces, antiguamente, hablo de hace 20 años, 25 años, no había control pues de nada. Ahora las leyes son más estrictas y bueno, ya no se puede sacar así pues el agua sin ningún control.
¿Quién me dice acá en Perú cuál es la institución que controla o regula el agua? A nivel... Ana, Muy bien. Bueno, a ver, ya han respondido varios, pero escuché voz de mujer al inicio. ¿Quién era? Serrano Paucar. Varios han respondido. Entonces, en la siguiente vamos a hacerlo por el chat. ¿Está bien? Por el chat, entonces, ¿ya? Entonces, está bien, la respuesta está interesante. Y la Ana, no es el Ana, ¿no? Porque es autoridad, entonces era pues la autoridad. La ANA. En Perú es el encargado de regular, de normar, de evaluar, de dar concesiones de agua a nivel nacional. Esta es una institución, la ANA, que está trabajando muy bien a nivel nacional. Me parece que es una de las instituciones que trabaja de mejor manera. Y bueno, aprovechen, ¿no? Entren a sus plataformas virtuales para que ustedes puedan ver el material que ellos publican, producen, para que se puedan descargar. En vacaciones la última semana tenía un grupo de alumnos de prácticas preprofesionales y lo que hice fue hacer un contacto con la ANA para que los muchachos puedan ir, pues, para conocer. Vamos a ver si con esto, no, yo creo que con el grupo de irrigaciones se puede hacer eso. Ya ustedes están en hidráulica, recién están bien, o podría ser también, ¿no? Para motivarlos también, porque ustedes están en los primeros semestres, pues, ¿no? Muy bien, entonces la ANA es la encargada de regular. Hasta los glaciares entra la ANA, ¿no? Es sumamente interesante. ¿Sabías que el 80% de alimentos requeridos para alimentar el mundo dependen del riego? Pero ingeniero, este curso es hidráulica. Pero este curso de hidráulica que estamos haciendo justamente lo propuse y como base para irrigaciones. Este curso de hidráulica es necesario entender bien, analizar bien, porque te va a servir de base para las irrigaciones. Este curso de hidráulica agrícola, por ejemplo, los colegas de ingeniería agrícola de la agraria llevan como hidráulica agrícola. Los colegas de ingeniería civil de la UNSAG lo llevan como mecánica de fluidos. ¿Mecánica de fluidos? Sí, claro. Ellos llevan hasta 3 mecánicas de fluidos, ¿no? Pero también llevan lo que corresponde al área de irrigaciones. La gran ventaja, nosotros vamos a intentar ser mejor que sus cursos, pero la gran ventaja de nosotros como agrónomos es que como plus tenemos y conocemos y sabemos cómo es el desarrollo de un cultivo, ¿no? La raíz, el ciclo vegetativo, al suelo, nosotros de mejor manera interpretamos que comparado con los colegas civiles, ¿no? Esto lo digo porque yo dicto en su maestría de ingeniería civil el curso de irrigaciones, ¿no? Entonces ahí los colegas importancia le dan pues a la hidráulica, a la velocidad del agua, diámetros, pérdidas de carga, etcétera, etcétera, pero no les importa el cultivo. A nosotros sí, como ingenieros agrónomos. Y esta es una maravilla inca que hasta el día de hoy, o al día de hoy, ha sido reconocida pues a nivel mundial. La Asociación Internacional de Ingenieros Civiles lo ha reconocido como la maravilla de la hidráulica inca. Entonces, esto es lo que vamos a conocer el día jueves. Es importante, imperante, que ustedes primero revaloren lo nuestro. Aquí varios investigadores a nivel mundial, hidráulicos, netamente hidráulicos, han venido y han hecho sus evaluaciones con algunas ecuaciones que después vamos a ver. Por ejemplo, hay una ecuación de Darcy, no es de Darcy. A ver, sí. Manning. La ecuación de Manning son propuestas de ecuaciones para calcular en canales y han sido pues verificadas en estos canales incas que tenemos. Entonces la pregunta es hoy, ¿cómo hace varios cientos de años
los incas podían controlar el agua, los caudales, sin tener las ecuaciones correspondientes, ¿no? Eso es lo importante y lo interesante. Entonces, el día jueves ya hemos quedado, lo de la semana pasada, vernos 11:30 de la mañana en las ruinas arriba, ¿no? Entonces, tienen que coordinar nuevamente para vernos 11:30. Ahora, yo creo que hasta podríamos quedar un poquito más tarde porque el día viernes hay suspensión de labores. Va a haber el desfile, ¿no? De la universidad. No sé si ustedes van a ir todos. Sería interesante si ustedes pues también desfilan, ¿no? Porque siempre es bueno identificarse, siempre es bueno querer nuestra alma mater y qué mejor desde la Escuela Profesional de Agronomía. ¿Está bien? Entonces el día jueves, todo esto es allá, ¿no? Entonces no es posible, no es estable de que nosotros no conozcamos, al menos ahí para vuestro TikTok, pues se grabarán por lo menos, ¿no? Sí, vamos a dar algunas explicaciones, vamos a hacer un recorrido para ver el canal Inca y lo bueno que sigue en funcionamiento hasta ahora, ¿no? Yo creo que todos tienen DNI cusqueño o hay alguno con DNI de otra región, porque con DNI cusqueño el ingreso es libre, es gratuito. Entonces, la única dificultad va a ser llegar hasta las ruinas de Tipón. Creo que ya semana pasada lo han coordinado, creo que ya tienen nuestras estrategias para poder subir y 11:30 poder vernos en las ruinas de Tipón. ¿Está bien? Y de hecho que hay otras culturas que también trabajaban pues con el agua, por ejemplo aquí tipo un pase aéreo, ¿no? Un puentecito. Estás llevando el agua y la idea es que continúe el agua, tipo un pase aéreo de rocas, ¿no? O sea, estos pases aéreos en la actualidad se trabajan con pases aéreos, pero ya no de esta manera. Los pases aéreos se coloca aquí una estructura de metal y por el medio se coloca un tubo y se asegura bien, ¿no? Es para los pases aéreos. Y no sé, a ver, los que han ido hacia el sector de Tipón, de bajada, pasas Sailla, los Chicharrones, y después está, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los brujos? La tierra de los brujos, ¿cómo se llama? Guasao, ¿no? Sí, WhatsApp. Muy bien. Hasta Sailla. Y antes de llegar a Guasao, hay como dos cerritos. Y por el medio de esos dos cerritos, a una altura, está pasando dos tubos de agua. ¿No? No sé si alguna vez se han fijado eso. Normal pasa los carros, el ómnibus. Pero por ahí arriba, por ese desnivel, está pasando agua a través de tubos. A eso se llaman los famosos pasos aéreos, ¿no? Que en la actualidad se utilizan esos pases aéreos. Muy bien, entonces es increíble de cómo en la época pues controlaban el agua. Por ejemplo, esto actualmente se trabaja de esta manera con los desarenadores. Viene por aquí el agua, se le da mínima pendiente. Si yo le voy a dar mínima pendiente, va a ser de que el agua avance lentamente. Al avanzar el agua lentamente, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que este agua estaba arrastrando, por ejemplo, arena, las arenillas van a comenzar a caer a la base del canal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarenando. No estoy permitiendo que esas arenas pasen a través de este tramo, ¿no? Entonces, se asemeja a un desarenador y en la actualidad hay desarenadores que se utilizan, ¿no? De esta manera. Tipo sin circundantes, se podría decir, para que se eliminen las partículas. La idea es que esa arena no llegue a los sistemas de riego, ¿no? Entonces, canales de piedra, fíjense, ya se conducía el agua de forma interesante y en la actualidad ahora se hacen pues canales de concreto, pero la tendencia de los canales de concreto está desapareciendo.
ha entrado, existen los canales, sí, en la costa peruana existen canales hasta de tierra, sí, se sigue utilizando, sí, pero los canales de riego, por ejemplo, ya nadie hace investigación en canales de riego, pues. Tantos años se ha investigado los canales de riego, se ha perfeccionado las ecuaciones, etcétera, etcétera, que ahora la tendencia es a usar tubos de PVC. Lo que hace es, con un canal para transportar agua, también lo puede hacer un tubo, pero también depende de los volúmenes. Acá en la sierra, los volúmenes son pues mínimos, ¿no? 20, 30, 40, 50 litros por segundo. Pero si nos vamos a la costa, por ejemplo, hay grandes cantidades de agua que te llevan pues 3, 4, 5 metros cúbicos de agua, o sea, 4.000, 5.000 litros. Los canales van a seguir vigentes, pero en la sierra sobre todo la tendencia es esa. Allá no trabajar con canales de riego, sino con tubos de PVC. ¿Ya? Hidráulica agrícola, base para la ingeniería de riegos. Hay una especialidad que es la ingeniería de riegos. Esa es una especialidad donde la ingeniería está presente. Y cuando hablamos de la ingeniería de riegos, varios son los cursos que nosotros necesitamos como base. ¿Ya? Este curso vamos a verlos conmigo, creo que es en el 8º, 9º semestre. Lo ideal hubiera sido hidráulica y después irrigaciones, pero ahora está en la malla, primero hidráulica y después de 2 años, 3 años creo que está riegos. Ya uno se olvida. Entonces, ¿sabían ustedes que hay 2 tipos de agrónomos? Uno, los ingenieros agrónomos, y otro, los agrónomos, que no son ingenieros. Hay muchos agrónomos que se dedican pues a la parte de producción, la parte de entomología, la parte de las enfermedades, el manejo, ¿no? Ya. Pero hay la parte de la ingeniería agronómica. Por eso que en el Colegio de Ingenieros la denominación es ingeniería agronómica. Entonces, ¿qué se hace en la parte de ingeniería? Todo lo que es cálculos, la parte de topografías, la parte de irrigaciones, construcciones rurales. Ahora está la parte de manejo de cuencas. Pues todos esos cursos hacen de que nosotros, en Cusco en particular, seamos ingenieros agrónomos. ¿Está bien? Y para la ingeniería en riegos, nosotros necesitamos, por ejemplo, conocer al suelo, la parte de dafología. Necesitamos conocer la parte del clima, la agrometeorología. Necesitamos conocer al cultivo, ¿no? Necesitamos la parte de topografía para hacer levantamientos topográficos y proponer nuestra red de distribución de tubos en un plano topográfico. Necesitamos saber las pendientes, los desniveles, las cotas. Entonces, el curso de ingeniería en riegos es un curso a nivel mundial. Es necesario conocer, pero tenemos que tener como base todos esos cursos, ¿no? Ahora, por ejemplo, es básico que ustedes ya el AutoCAD sepan manejar, sin necesidad de llevar en la universidad. El AutoCAD es un software graficador que te grafica, con el cual vas a dibujar. Puedes dibujar planos. Ingeniero, pucha, no me gusta la ingeniería, muy difícil es, mi cerebro no da para tanto. AutoCAD, odio ingeniero. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Tú llegas a la Dirección de Agricultura, al proyecto de reforestación, por ejemplo, pero para poder diseñar las camas, después la estructura del invernadero, ¿cómo dibujarías? ¿En papel cebolla, como antes se hacía, o en papel 8 oficios? No, pues ya tienes que necesariamente utilizar el AutoCAD, ¿no? Para diseñar. Entonces, vayan anotándose algunos requerimientos indispensables para un buen desarrollo en el trabajo, en el entorno laboral.
AutoCAD 1. El Excel. Excel intermedio, por lo menos, ustedes tienen que saber. No queda otra. Después de eso, puede ser algún software sobre costos y presupuestos. Por ejemplo, está el S10 o el Delphi, que es el que apareció en el mercado. Costos y presupuestos, el S10. Necesario. Ustedes que van a ser ingenieros agrónomos necesitan mínimamente un brevete de moto o brevete de carro. Inge, yo sé manejar, no, pero yo necesito brevete, man, que me muestres. En las entrevistas de trabajo te van a decir, ¿dónde está tu brevete? ¿Por qué? Porque muchas veces a los ingenieros se les da una moto, un vehículo, para que ellos puedan dirigir, ¿no es cierto? Y ahora lo que ustedes sí o sí tienen que involucrarse es en el idioma inglés. Si en tu mente está trascender como profesional, si en tu mente está salir del país para hacer una maestría, el inglés. Necesariamente tienes que aprender. Les comenté, estaba fuera del país. Hay las posibilidades para hacer una maestría, un doctorado, pero necesitas el inglés, hablar fluidamente, escribir fluidamente. Entonces, cada uno es arquitecto de su destino. Yo no sé qué querrán ustedes a futuro. Tal vez, no, yo quiero ser ingeniero agrónomo, de casarme y tener varios hijos. Bueno, si es tu decisión, chévere. Pero si no, primero disfruta de tu sueldo y tu soltería. Entonces, el inglés, caballerito, nomás tienen que comenzar a estudiar. No porque necesitan al final de la carrera presentar, sino por convicción. ¿Quieres artículos científicos? Ahí está pues todo en inglés, en los artículos científicos, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones. ¿Está bien? La idea es que ustedes cuando egresen salgan del país para que tengan otra visión de las cosas. Porque hartos agrónomos hay un montón. Ahora mínimamente ustedes lo que necesitan es la maestría, el doctorado para poder diferenciarse del resto. ¿Está bien? Entonces, hidráulica agrícola, base para la ingeniería de riegos. Es necesario que nosotros conozcamos el curso de la hidráulica agrícola. Esta imagen es interesante, preocupante, triste a veces de ver, y es algo que felizmente no está ocurriendo todavía en Perú, sobre todo en la sierra, ¿no? Lógicamente, si nos vamos a Lima, a María, a Comas, o no sé, Villa María del Triunfo, donde vive la gente en los arenales, estar sin agua es terrible. Y esta imagen me da a pensar eso, ¿no? Hoy, fíjense, no es un diseño, no es un cuadro, sino es una fotografía de cuán dramático es el acceso al agua para consumo humano. Felizmente no estamos así en Perú, no estamos en Cusco, tenemos agua. ¿Ustedes creen que bajo estas circunstancias nosotros podríamos hablar de riegos? Imposible, ¿no? Para recordar que de cada 100 litros en promedio en Perú, 80 litros se destinan para la agricultura. Ojo, de cada 100 litros, 80 litros destinados para la agricultura. Y un 12% aproximadamente para el consumo humano. Fíjense aquí, imposible hablar de agricultura. Primero está la subsistencia de las personas, ¿no? Entonces, actualmente, se podría decir en el año 2022, existen métodos de riego para poder reponer al agua hacia los cultivos. Por ejemplo, es una manguera de polietileno, el cual tiene emisores. A esos huequitos, orificios se le llaman emisores,
ya tenemos que comenzar a manejar los nombres técnicos, los emisores, y fíjense, gotita a gotita va regando al cultivo. Muchas veces el agricultor, sobre todo en la sierra, no cree, no, ingenierocito, que va a mojar, y moja muy bien y de forma localizada. Pero para que este agua salga gotita a gotita, lo que ha tenido que suceder es conocer la parte hidráulica de esta manguera. Por eso que es importante este curso de hidráulica agrícola. Yo tengo que saber, por ejemplo, de esta manguera, cuál es el diámetro interno, cuál es el diámetro externo, cuál es el espesor de la manguera. Por lógica, ¿no es cierto? Cuanto más grueso la manguera, no mayor diámetro, más la pared estoy hablando. Cuanto más gruesa la pared, es más caro porque está dando mayor materia prima. Entonces, la hidráulica nos va a hacer entender esos fenómenos que existen dentro de esta manguera, para que salga agua, gota a gota. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí dentro? ¿Será que hay una determinada velocidad del agua? ¿Será que hay una pérdida de carga del agua? ¿Necesito presión? ¿No necesito presión? ¿Tiene que estar en pendiente? ¿No tiene que estar en pendiente? Eso es lo que tenemos que entender a través de la hidráulica agrícola, ¿no? Entonces, este curso, básicamente lo que he hecho es adaptar para nosotros como agrónomos. ¿Qué es lo que voy a necesitar como base para las irrigaciones? Entonces, ahora la tecnología ha avanzado tanto que muchas veces estas mangueras yo lo puedo enterrar a una determinada profundidad en función de las características físicas del suelo. Si el suelo es arenoso o si el suelo es arcilloso, en base a eso yo puedo modificar la profundidad, el espaciamiento de estos emisores, ¿no? Ya no son ahora huequitos, ya no son orificios. El nombre correcto van a ser los emisores, no por donde emiten el agua. Entonces ya esta tecnología está presente. Pero ingeniero, en Cusco nunca he visto riego enterrado. Bueno, en la universidad ya lo hemos hecho alguna vez. Pero así, comercialmente o con recursos del gobierno regional, no creo que todavía se haga. ¿Por qué? Porque no se conoce, tienen miedo a implementar estos sistemas. Y bueno, también pues Cusco no es una ciudad netamente agrícola, ¿no? Eso también tenemos que tomar en cuenta. Cusco es una región minera y turística. Netamente no es agrícola, ¿no? Tenemos extensiones, sí, pero todavía hay el miedo, ¿no? Para poder utilizar estos sistemas. Agua, fuente de vida. Entonces, el problema es que estamos así nosotros, indiferentes frente a la escasez del recurso hídrico. Se está desperdiciándose y nosotros no le damos el interés muchas veces, y sobre todo en esta área de las irrigaciones. Por ejemplo, esta fotografía es entre Cusco y Sicuani. Aquí, fíjense cómo lo ha inundado el agricultor con excesiva cantidad de agua. Bueno, ingeniero, acá hay lluvias, acá tengo mi río, tengo mis manantes, nunca me ha faltado agua. Perfecto. Pero pensemos en el futuro, optimicemos el recurso hídrico. Cada vez es más escaso. Y aquí podemos ver que el agricultor llevó 2 tubos, ha intentado mejorar la eficiencia, ha intentado tecnificar, porque una cosa es llevar agua a través de un canal de tierra y otra cosa es llevar agua a través de un tubo, ¿no? En el canal de tierra hay radiación solar, se evapora el agua. En ese suelo se percola, se pierde. A que por tubo ya mejora la eficiencia en la conducción. Interesante, pero aquí ¿qué ha sucedido? Ya se olvidó de eso, lo de tecnificar. Simplemente lo ha inundado. Entonces, no se puede trabajar en pleno siglo XXI de esta forma. ¿Existen herramientas? Sí. ¿Existen mecanismos para mejorar esto? Sí. Y eso lo vamos a ver ya en irrigaciones 1. Acá es hidráulica. Esto a nosotros nos interesa. Los tubos, diámetros, velocidades, paredes de carga. Suelo no tanto, porque ya es irrigaciones 1. Y la aplicación del agua en sí, irrigaciones 1. ¿Correcto?
Entonces, lo que les decía, ¿no? El uso del agua, ¿en qué actividades se utiliza más? 80% en la actividad agrícola, 12% en el poblacional, 6% en el industrial y 2% en el minero. Por ejemplo, en China, en la India, esto puede llegar hasta 85-90%. Entonces, ¿qué significa esto? Que de cada 100 litros, 80 litros son destinados para la agricultura. Y en la agricultura, pues, se consume bastante agua. 80%, fíjense. Por eso la idea es tecnificar. La idea, ¿qué significa tecnificar el sistema de riego? No desperdiciar el agua, que tanta falta nos hace. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito conocer al suelo, necesito conocer al clima, necesito conocer el cultivo, su ciclo fenológico, la profundidad de la raíz, la parte de hidráulica tengo que conocer, diámetros de las tuberías, qué clase de tuberías, todo eso vamos a hacer en este curso, las velocidades del agua, y toda esta información es necesaria para mi sistema de riego. Ya, el hidráulica es básico para eso. Nosotros vamos a apuntar a esta parte nomás, el transporte del agua, las presurizaciones del agua a través de los tubos. Y otro problema también es esto, ¿no? No sé si ustedes lo ven problema, pero muchos sí lo vemos como un problema. El exceso de cantidad de personas que están naciendo en el mundo. Fíjense, se proyecta al año 2030 más de 35 millones de personas en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si hacemos un análisis, a ver, los que vivimos en Cusco, y te vas a la zona de Anta, la Pampa de Anta, Surite, antes habían bastantes terrenos para poder cultivar. Ahora, ¿qué ha sucedido? Lo han lotizado, ¿no? O sea, las áreas de terreno están disminuyendo. Lo propio para el Valle Sur, en la parte de Oropesa, Sella, todo no lo están construyendo, donde cayó el granizado, ¿no? Entonces, la necesidad de poder satisfacer en la alimentación de más personas, pero tal vez en menos área y con menos agua. Entonces, menos área definitivamente está disminuyendo, no hay ampliación de frontera agrícola, menos agua. Ahí tiene que entrar la hidráulica y tiene que entrar los sistemas de riego para ver cómo controlo el agua, cómo no desperdicio antes de que llegue al cultivo. Por eso ya ahora no nos damos el lujo de tener como antes, ¿no? 4, 5, 6 hijos, 10 hijos. Yo tenía un colega abanquino que eran 14 hermanos, 13 hermanos, ¿no? Ahora ya es imposible, difícil traer tantos hijos, pues, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Un hijo es gasto o es inversión? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien es papá en el grupo? ¿O mamá? Es inversión, ingeniero. O sea, ¿ustedes son inversión o son gasto? Gasto, ingeniero. Yo creo que algunos son gasto, ¿no? Ya no aprueban los cursos, no salen invictos, gastos. Otros sí son inversión, ¿no? La idea es no ser desagradecido con vuestros papás nomás, ¿no? Y a cada quien lo evalúa, si es que es gasto o si es que es inversión, ¿no? Ya difícil, pues, en la actualidad tener más de 3, 4, 5 hijos, ¿no? Difícil, ¿no? Primero, ya que es gasto, pues. Tú cuando traes un hijo a este mundo, no lo vas a traer pues, para sufrir, para que falte necesidades. Oye, no hay leche, pucha, ¿qué hacemos? No, tú tienes que planificar bien, pues, tu futuro, ¿no? Primero, siempre les digo, vacilen, disfruten de la vida de estudiante, pero salgan invictos, ¿no? Salgan rápido a la universidad, comiencen a trabajar, jóvenes, hagan la maestría, sí o sí tienen que hacer la maestría y si se pudiera el doctorado, y disfruten de vuestra vida
disfruten de vuestro sueldo, ¿no? Sin ser desagradecidos con vuestros papás. Ya, entonces, la población peruana, fíjense, en el último censo también es un desastre, ¿no? No se sabe cuántas personas son, pero estamos alrededor de 31 o 32 millones de habitantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Julio César Ramos Soto quiere ingresar. No admitir. Listo, eliminado. Entonces, ya están todos advertidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo les voy a dar de tolerancia? 5 minutos. Está bien. ¿5 está bien o 7 minutos? 7, ingeniero. Ingeniero. 7. Pero este es conchudo, ve, mira, 11:50 está entrando a la clase. Ya, muy conchudo, ¿no? Ya, demasiado. Ya 7 minutos. Entonces. En la siguiente. Doctor, le puedo preguntar. Pregúntame. ¿Y qué pasa si por A o B el internet, por ejemplo, en nuestra casa, así nos, digamos, nos traiciona y de pronto nos botan de la llamada y cuando queremos volver a entrar ya no va a admitirse? O sea, en ese caso, No, ¿haríamos pero, algo tal vez o perderíamos la clase? pero, ¿por qué te va a traicionarte? Traicioneros No, es que a internet. veces pasa que, sí, bueno, en mi caso sí, a veces me pasa que ¿Dónde de estás un momento a otro, comunicando? en Cusco, pero vivo en un lugar sí donde no entra bien el internet. ¿En qué lugarcito vives? A ver, cuéntame. Por paradero séptimo más arriba. ¿San Sebastián? Ajá, San Sebastián. Yo te vivo por ahí, y a mí no me traiciona. Bueno, en mi caso sí, pero trataré Ya, de no claro, si fallar. es que, no, es que si es que entras, ya, ahí al toque ustedes me dicen, bueno, una vez que ingresas, cualquier momento puedes volver a ingresar. Ah, ya, Javier Lucero, Col, que me dices. No hay problema, güey. Solamente son para los tardones, para los nuevos, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces sí se puede ingresar. Caso no se ingrese, perdón, ¿ustedes ven quién quiere entrar o no? ¿O solamente yo? Usted nada más, ingeniero. Ya, entonces, es que alguien ha salido y quiere entrar, yo voy a preguntarles a ustedes, ¿ya? Tal persona estaba presente, sí, ensaya al toque lo hago ingresar nuevamente. ¿Está bien, Juvenal? ¿Está bien o no? Sí, doctor, gracias. Sí, está bien. Listo. Con que no te traicione tu flaca, no hay problema. ¿Está bien? Muy bien, vamos a seguir entonces. Población peruana, ¿no? Entonces es un problema. Ahí también, por ejemplo, Loaiza Cárdenas ha abandonado la reunión. Lo ha traicionado su... No, estoy acá. ¿Y por qué ha salido pues, entonces? Debe ser otra cosa, profesor. ¿O alguien te ha clonado? ¿Ah? Porque ahorita decía ya ha salido. Pero bueno, pero para el examen, por favor, ahí no voy a aceptar. Ya, semestre pasado, no, que el internet después de 1 hora presentaba su examen. Y es más, estoy analizando para hacer de forma presencial el examen. Ahí tenemos una sala para todos. ¿Ya? Ahí sí no acepto. Ahí tienen que prever que no les traicione nadie, ni el internet. Por favor, hay que prever eso. Muy bien. Entonces, ingeniero, ¿y ese riachuelo? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde queda este riachuelo? ¿Alguien ha visto alguna vez? Difícil de identificar, ¿no? Pilpinto. ¿Alguien conoce Pilpinto? Ya. Sí, queda para comer, ingeniero. ¿Quién es yo? ¿Eres de Pilpinto? No, Has pasado, pero por ahí. mis abuelitos viven. Ajá, sí. Ah, ya. Muy bien. Esta obrita se hizo cuando, pues, no sé, habrá sido pues, el 2008, 2009, un ingeniero agrónomo era el residente. Por eso les digo, muchachos, cuando hacen mal las cosas, ahí no van a decir, pues tal ingeniero lo ha hecho hasta lo ha fregado. Van a decir, los agrónomos no saben nada de riegos, van a decir. Ese es el problema, uno lo generaliza. ¿Está bien? Por eso no hay que hacer quedar mal pues, a los agrónomos. En algún momento, hasta hace 7, 8 años, los agrónomos éramos mal vistos haciendo proyectos de irrigación. ¿Ya?
Y con pruebas les voy a pasar WhatsApp para que vean cómo se ha revertido todo eso. En esta obra, fíjense, me parece un riachuelo normal, pero siempre es bueno ver la hidrología, pues, de este riachuelo. Lógicamente, si vas a ir a trabajar a este lugar y vas a hacer un proyecto de riego, tienes que conocer mínimamente, por ejemplo, este caudal que estamos. Caudal significa la cantidad de agua que está discurriendo, ¿no es cierto? Por una determinada sección y un determinado tiempo. Ese es el caudal. Por lo menos tú tienes que ver y conocer cuánto es el caudal que en ese momento está pasando. Entonces, ¿qué creen esta foto? A ver, vamos a ver si son analíticos ustedes. ¿Esta fotito es en época de secas o en época de lluvias? ¿Qué creen? Época de lluvias. Época de lluvia, ingeniero. Sí, podría ser, ¿no es cierto? Pero en sí se está ya pasando las lluvias. A ver, porque fíjense, apaga el micrófono. Gracias, Julio César. Entonces, fíjense el arrastre que hace cuando este riachuelo crece. Fíjense, aquí hay rocas, piedras, se nota. Y este arrastra rocas, piedras. Y cuando nosotros vamos a intervenir y queremos analizar una fuente hídrica, aquí uno que no vive, no sabe pues si este riachuelito crece grande o en la época de secas se seca. Entonces siempre es bueno preguntar, ¿no?, al presidente de la comunidad, decirle, a ver, vamos a hacer la revisión. Cuando el ingeniero va, ya pues tienes que contactarte antes. Primero lo mandas al técnico agropecuario, ¿no? O bien a tu técnico. Anda, dile a los de la comunidad que voy a ir tal fecha, digamos el último viernes de este mes, concertas la cita, que esté el presidente, su junta directiva, los que quieran, y que me hagan esperar un caldo de gallina como desayuno. Ya, desde ahora pues tienen que planificar así, ¿no es cierto? Porque recuerdo a Pilpindo cuando iba a trabajar, no había restaurantes, pues. Ay, recuerdo a mi técnico agropecuario, pucha mosca era, pues. Compraba pollitos y los hacía criar ahí, pues. Como ahí prácticamente vivían. Cuando íbamos a visitarlo ya tenía pues para el caldo de gallina, ¿no es cierto? Tienes que planificar bien pues, la salida, ¿no? Entonces, ellos son los que conocen la zona. A ver, señor presidente, este riachuelo en la época de secas, de estiaje. Estiaje significa la época de secas. Este agua, ¿se seca totalmente? Si es que el agricultor te dice, sí, ingeniero, se seca el agua, chau, proyecto de riego. El proyecto de riego se hace justamente para regar en la época de secas. Y si se seca el agua, ¿con qué vas a regar, pues? Ingeniero, cuando llueve, se convierte en un monstruo. Arrastra rocas, troncos, arrastra de todo. Ya te está dando la alerta de cómo es el comportamiento de este riachuelo, ¿no? Entonces, se pueden ver las marcas de un año antes. Acá al toque se nota, pues fíjense, por acá llega el agua en máximas avenidas. Máximas avenidas es la máxima cantidad de agua que puede crecer. Y hay probabilidades que se hacen los estudios de cada 50, 100 años de cómo es que crece. Ingeniero, ¿y para qué yo necesito, a ver, un clean, escucha, Abel Janeiro, Arequipa, Guillén, dime. Doctor Carlos, muy buenos días. Hola. Doctor Carlos, una consulta. Para que se pueda ejecutar un proyecto de riego, ¿con cuánto de caudal mínimo debería contar mi fuente hídrica? Ya. Claro. No, está bien esta pregunta. Ya sabes, Abel Janeiro, ¿qué significa Janeiro? Ingeniero, buenas. Janeiro, ¿qué significa? ¿Sabes o no? Enero, creo, ingeniero. Enero en portugués, ¿no? Afirmativo. Como estábamos en Cusco, en español nomás, Abel Enero te diremos. Tu pregunta es interesante
Y eso, por ejemplo, lo hacen siempre los alcaldes cuando vas a la zona. Ingeniero, ¿cuál es el caudal mínimo? A ver, yo les voy a hacer una pregunta de lógica. Ingeniero, este río, Riachuelo, crece hasta acá. Uf, es un monstruo se vuelve. Pero en la época de estiaje, 3 litros por segundo. La pregunta es, para yo poder proyectar o formular un proyecto y para determinar para cuántas hectáreas ese agua me alcanza, ¿yo usaría los datos del monstruo del riachuelo o el de 3 litros, el mínimo? ¿Qué cree? El de 3 litros, ingeniero. Claro, siempre se hace así un proyecto. El área a calcular tiene que ser con el mínimo caudal, siempre. ¿Ya? Si se seca, no hay proyecto. Ingeniero, ¿y yo para qué necesito saber el monstruo del caudal? Para justamente proponer la estructura hidráulica. La siguiente foto, ingeniero, fíjense, de donde estoy parado para arriba la fotografía y de donde estoy parado para abajo la fotografía. ¿Qué ha pasado acá? Y esto lo ha hecho un agrónomo. Él ha evaluado en la época de secas, poquita agüita. Le ha puesto su muro de contención a la captación. Por acá está el canal y tenía su otro muro de contención. Lógicamente, en la época de secas, 3, 4 litros por segundo, acá no arrastraba rocas y la captación pues funcionaba y se iba por acá, tranquilamente. Excelente. Pero ahí vino el monstruo. Las lluvias, arrastre de rocas. Fíjense dónde ha quedado la captación. Por eso es necesario conocer la hidráulica, la hidrología de los ríos, de los riachuelos. ¿Quién ha hecho esto? Todos se han reído, hasta los agricultores se han reído, ingeniero. ¿Cómo va a ser? Pues así estamos gastando. Esto es penalidad, esto es cárcel, porque es plata del Estado. Estamos malversando los fondos porque es una obra que no sirve. ¿Quién lo ha hecho? Un agrónomo. No tenía ni idea cómo se hacía una captación. ¿No? Cuando se hace una captación, se hace al borde del riachuelo, sabiendo cuánto va a crecer. La idea es que esta captación no lo lleve. ¿Está bien? Entonces, las máximas avenidas se utilizan para poder proponer la infraestructura de riego. Las mínimas o los mínimos caudales para ver en la época de secas para cuántas hectáreas me puede alcanzar. Pero más específico la pregunta, enero me ha dicho, oye, Janeiro, ¿no? Janeiro, vamos a hablar en portugués nomás. Ingeniero, ¿cuánto sería el mínimo? Depende, ¿no? Si yo tengo 3 litros por segundo, me puede alcanzar para 3 hectáreas de riego con riego por surcos. 3 litros por segundo para riego por aspersión me alcanza el doble en riego por aspersión. O sea, 3 litros por segundo me alcanzaría para 6 hectáreas, más o menos aproximadamente. Ingeniero, si tengo 5 litros por segundo, más o menos 10 hectáreas de riego por aspersión, con 5 litros por segundo. Pero optimistamente y realistamente no le dices 10, no le dices 9 u 8, ¿no? Porque si a veces si no te alcanza, ahí es el problema. Muy bien. Esta es otra fotografía, debe ser del año 2008 o 2009. En la época yo estaba laborando en el gobierno regional, ¿no? En un programa de riego. Acá un amigo de Arequipa. ¿Ustedes ya han llevado clases con el ingeniero Nilton Montoya? ¿Nadie? Sí. ¿Quién? ¿Uno? ¿Quién ha llevado? Sí, ingeniero. Algunos, ¿no? ¿Lo ubican o no acá el ingeniero Milton Montoya? Claro que sí, claro que sí. Ahí está de espaldas, con su casaquita azul y sus LEDs. Clásico del ingeniero Milton. Con él, en la época del ingeniero Milton, antes de que haga su maestría, era pues alcachofero, trabajaba con alcachofas. Y aquí, de espaldas, otro agrónomo de Caira, que fue director de agricultura, director en agrorural, Víctor Vaca Ramos, no sé si lo conocen, ¿no? Los dos trabajaban con alcachofa. Aquí un ingeniero del PCI de Arequipa, verificando para hacer proyectos de riego, y este amigo
era un compañero mío de él de la universidad, pero no terminó sus estudios. Fuimos a visitar y nos dice, oye, acá hay un ingeniero pues, que ha hecho un proyecto de riego, que fue docente universitario, no voy a hablar nombres, ha durado 3 meses y se lo ha llevado el río. Fíjense, yo estoy parado en la captación. Fíjense los bloques de cemento. La captación totalmente deteriorada. No, ¿cuál deteriorada esto? Destruida. Entonces yo digo, vamos a verla. Yo estoy parado en la captación. Entonces acá el ingeniero no le da pues, la importancia a la hidrología del río. Fíjense, las huellas, ¿no? Hasta acá debe crecer el río, el riachuelo. El arrastre de rocas, de piedras. Entonces, eso es cuando tú no haces adecuadamente un estudio. Hay que conocer cuáles son los parámetros mínimos para una captación. ¿Qué es lo que tienes que conocer? Fíjense, acá en la época de sequía, estoy parado en la captación y la cantidad de agua que discurre es mínima, güey. Es que ha hecho el ingeniero acá, lo ha hecho la limpieza, lleva maquinaria, ya por acá la captación con esa agüita mínima. Esta foto debe ser de 2007 u 2008 más o menos, ¿no? Entonces, hoy un desastre, pues. ¿Quién ha hecho? Un agrónomo, nos dice. Entonces, a veces hacemos quedar mal a los colegas cuando no conocemos y cuando hacemos obras desastrosas como estas, ¿no? Acá la hidráulica también tiene que participar. Entonces, ya actualmente la tecnología del plástico está en todo lugar. En Cusco tenemos tubos de PVC, mangueras de polietileno, tubos de aluminio. Y lo ideal sería a nivel mundial, por ejemplo, los tubos celestes son destinados para conducción de agua, para riego. Acá en Cusco, en Perú, nomás seguimos con nuestros tubos plomos, ¿no? Que esos de saneamiento básicos lo han engrosado un poquito y lo han convertido para riego, para que soporte presiones. Entonces, esta hidráulica del tubo tenemos que conocerla bien. Esto lo vamos a hacer para la segunda parcial. Les voy a enseñar cómo se escoge un tubo para una determinada situación. Cuál tiene que ser el diámetro interno, la clase de tubería, cómo se coloca en una red de distribución o en una línea de conducción. Y estos tubos han reemplazado ¿a quién? Han reemplazado básicamente a los canales de riego. Bastante, ¿ya? Han reemplazado, porque fíjense, 1 kilómetro de canal comparado con 1 kilómetro de tubos, los dos se hace zanja, pero ¿cuál sale más económico? Te traes, dependiendo de la cantidad de tubos y del diámetro. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, por tinta. ¿Alguien es de tinta acá? ¿Tinteño? ¿Alguien? Nadie. En tinta, en 2011, 10 estaba haciendo un proyecto de riego y el diámetro del tubo era de 32 centímetros. Ya cuando hagamos tubos les voy a mostrar ese tubo y cuando hagamos prácticas en Caira les voy a mostrar el tubo. Ahí lo tengo. Julio César Guamán, Cusighuamán. ¿Estaba en la sala o no? Sí, estaba en... A ver, vamos a preguntarlo. Julio, ¿tú cómo te llamas? Noé Mamán y su padrino. A ver, vamos a ver. Julio César Guamán, Cusighuamán. Señor Julio César Guamán, Cusighuamán, ¿qué ha pasado? Ingeniero, no sé, se ha cortado solito levantado y creo que a ese lugar no hay señal y se ha ido, pero un ratito, al mismo rato ha vuelto también, ingeniero. ¿Te ha traicionado a ti también? Otro traicionado. No, ingeniero, porque me moví al otro lado y pues creo que no hay señal. No te muevas, pues, no te muevas. Ya, muy bien. O sea, así me van a avisar ya, pero no, ya están advertidos, pero ustedes son futuros profesionales, señores educados, ya están advertidos que 7 minutos en la próxima, después de eso ya no entran, ¿no? Así de simple. Uy, ¿qué estaba hablando? Se me fue. Ese es el problema cuando me dicen. De tinta, ingeniero, estaba hablando. Tinta, ya, muy bien, de tinta. Entonces, en tinta, en la línea de conducción, habían tubos de 32 centímetros de diámetro, mucho más que esto. 32 centímetros.
Cada tubo costaba 1.200 soles, 32 centímetros y 6 metros de largo. Entonces, estos tubos fueron escogidos para poder reemplazar a los canales de riego. Entonces, ya se trabaja, no sé si es ahora lo habrán concluido. Yo trabajé en el gobierno regional hasta el 2013, en agosto, si mal no recuerdo. Y esa obra seguía, no sé si la habrán concluido o no la habrán concluido. En la época yo llevé a mis estudiantes a Tinta para que conocieran. Bueno, ahora vamos a planificar igual para salir. Otra cosa es en campo, y la acreditación nos exige también salir a campo, ¿no? Para que in situ puedan ustedes conocer, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces ya la tecnología del plástico pues está reemplazando en cierta manera a los canales de riego. Mucho más fácil. Entonces, y esa empresa, Nicol, de Arequipa, recuerdo, comprábamos creo que 200 tubos, no recuerdo exactamente la cantidad, y mandaron 4 técnicos para que ellos hicieran la termofusión de los tubos, o sea, para un tipo de soldado especial, ¿no? Porque estos son otro tipo de embonado, de encajado, que después lo vamos a ver. Entonces, ¿pero a dónde estaba apuntando? Entre los 4 colocaba un tubo de 6 metros y después colocaba otro tubo de 6 metros. Si yo colocaba 2 tubos de 6 metros, en menos de media hora avanzaba 12 metros de tubo para conducir agua. Colocaba 3 tubos, 18 metros. 4 tubos, 24 metros. A ver, avanza 24 metros haciendo el vaciado en un canal de riego. Entonces también la dificultad de trabajar en los canales de riego, no hay que hacer el vaciado, el encofrado. El encofrado significa armar, ¿no? Con las maderitas, la forma que le vas a dar al canal. Ahí necesitas pues madera, alambre, clavos, lo arman, después el vaciado con las mezcladoritas, ¿no? ¿Cuánta gente necesitas para el vaciado? Carretillas. A que con los tubos es mucho más fácil. Por eso que también, en cierta manera, los tubos han reemplazado a los canales de riego, ¿no? Entonces acá, fíjense, se tiene que abrir esta zanja para el enterrado correspondiente. Los canales de riego también se tienen que abrir estas zanjas. Entonces, acá ya desde el punto de vista social y desde donde estés trabajando, ¿no? Lo ideal, ¿cuál sería? Alquilas maquinaria con su retroexcavadora y ¡uf!, lo abre rápidamente la zanja. Pero si eres alcalde, en la campaña te han ayudado para repartir la propaganda, para pintar, tienes que dar pues, trabajo. ¿A quiénes contratas? A ellos los que te han apoyado, ¿no? Desde el punto de vista social, ellos tienen que abrir las zanjas, 8 horas de jornada. Entonces, es preferible, ¿no? Muchas veces con retroexcavadoras, abrir la zanja mucho más rápido. Pero también se necesita gente pues, para el colocado, ¿no? Fíjense, pero ingeniero, en este caso, por ejemplo, en particular, tenemos acá un determinado diámetro. Alguien más. Nicolai Paolo León Guamán, ¿estaba? Nicolai Paolo León Guamán, ¿estaba en la clase? Sí, estaba en la clase, ingeniero. Ya. Melissa Walpe, su madrina. A ver, vamos a ver. Nicolai Paolo, ¿qué ha pasado? ¿Te ha traicionado? Nicolai. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, se escucha. me había acabado, se me había acabado la batería. Ay, la batería. Ya. ¿La conoce a Melissa Huelpa? Huayparimachi, ingeniero. ¿Huayparimachi? No te conoce, ya, pero ella se ha dado cuenta que estabas en la clase, ya, está bien. Así tienen que estar moscos, muchachos. ¿En qué estaba? ¿En tinta? Ya no. El ancho. Ingeniero, ¿por qué si el diámetro de este tubo, que puede ser tranquilamente 32 centímetros, ¿no? O tal vez un poquito más, si es este diámetro, ¿por qué le ha hecho tan ancho la zanja?
¿no? Entonces, eso vamos a verlo al momento de hacer tubos para riego. La excavación de zanjas, cómo se hace, qué profundidades, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, dentro de la hidráulica, fíjense, no solamente es la conducción del agua, sino también está la construcción de presas. Presa. Fíjense el tipo de arco de la pared, incrustado en las rocas para darle sostenibilidad a esta presa. Acá en Cusco tenemos presas. Por ejemplo, el IMA hace poquito ha inaugurado 2 presas. Y la idea es ir a conocer acá también. Vamos a hacer un plan de viajes un día sábado, todo el día para ir a conocer ya. A ver, alguien, David Aarón pasa mirando, levantó la mano. Dime, Aarón. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. Doctor, ¿se me escucha? Que justo entró Juvenal Coyori y no podía. ¿Juvenal Coyori también estaba en la clase? Justo estaba entrando. Bueno, ahora está. Ya dime, Aarón. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre presa y represa? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre pollo y repollo? Tú dime. Respóndeme. Aarón. Que uno es un animal y el otro es una planta. Ya. Presa y represa, básicamente la diferencia es la ubicación. ¿Ya? La ubicación de esta estructura hidráulica. Por ejemplo, si está a inicio de cuenca, se le llama presa. Pero si no está a inicio de cuenca, está a aguas más abajo, a ella se le dice represa. Porque aquí arriba, a inicio de cuenca, puedo colocarle una presa. Y para abajo, una represa. ¿Entendiendo? Dependiendo de la cantidad de agua. Pero los componentes básicamente son iguales. Está en función de la ubicación. ¿Entendido, Aarón? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien, sigamos entonces. Entonces, las presas tienen esa función. Lógicamente que la presa tiene la función, aparte de regular el agua, se puede trabajar desde el punto de vista hidroenergético, o sea, generar energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en Machu Picchu, donde se genera la energía eléctrica para todo Cusco, hay tipo una presa donde almacenas el agua, y aquí, por dentro de esta pared, existen pues tubos que tienen caídas, y por detrás de esta pared, bueno, aquí no se ve, hay unas turbinas. Entonces, la velocidad del agua, la fuerza del agua, hace dar vueltas esas turbinas. Bueno, el curso no es presas ni represas. No creo que ningún agrónomo haga una presa o represa. Acá hay preseros, especialistas en presas, son ingenieros civiles, entran los ingenieros geólogos. Podríamos hacer nosotros reservorios, sí, ingenieros electricistas, ¿no? Entran aquí para generar energía. Tengo unas fotografías, yo conozco hay una foto más adelante, la presa de Itaipú. ¿Quién me dice dónde queda la presa de Itaipú? Está anotando participaciones. Itaipú, una palabra en guaraní, ya está, ya se sopló ya. Paraguay, ingeniero. Ya han entrado al Google, vivos son ustedes, pero bien, está bien. Entonces, esa presa, Itaipú, está en el límite de Brasil con Paraguay. ¿Ya? Ahorita vamos a esa presa. Acá está, creo, la presa. Esta es la presa, Itaipú. ¿No? Por acá, esta presa yo conozco. Por acá arriba, un ómnibus tranquilamente se transporta. Tras de aquí está el río.
¿no? Entonces es una palabra en guaraní. Es, cha- y el guaraní es un idioma, podríamos hablar, de los paraguayos. Yo recuerdo cuando era estudiante, tenía compañeros paraguayos, ¿no? 5, 6 paraguayos. Y cuando no querían que te enteres lo que estaban hablando, en guaraní hablaban, ¿no? Ya que es diferente, güey. Y hablaban todos bien. Y eso es lo que falta acá en Cusco, en Perú, ¿no? Sería bacán que todos hablemos el quechua. Sería bonito, ¿no? A veces nos avergonzamos de nuestro quechua. Yo lamentablemente entiendo bien el quechua, como nosotros en quechua los chismes, claro, podría ser pues, los chistes en quechua son los más, no sé, los que te hacen reír más, ¿no? No es tan chistoso si lo llevas al español, pero es tan dulce el quechua que todos deberíamos de hablar quechua. Lo entiendo muy bien y una que otra palabra pues, pronuncio. Otro requisito, los que van a quedarse en Cusco, van a trabajar en la Dirección de Agricultura, te van a pedir que hables el quechua. Claro, nuestros agricultores pues, se comunican en quechua, ¿no? Caballero nomás, tienes que saber quechua. Yo recuerdo el 2016, 15, creo que participé de una comisión como presidente para la contrata de personas, ¿no? Ahí estaban a mi lado funcionarios de la Dirección de Agricultura, éramos 5 los que evaluábamos. Y tenía varios alumnos que estaban postulando. ¿Sabes quechua? Sí. Yo como no sé, al que estaba a mi derecha le decía, pregúntale en quechua algo. Si en quechua le preguntaba, pero ¿y por qué quieres trabajar acá en la Dirección de Agricultura y en este proyecto? A veces se ponían nerviosos pues, los muchachos, ¿no? Muchos rojos se ponían. Eddie Arnold Hermosa Torres, ¿estaba? Sí, ingeniero, sí estaba en clases. Ya están. El que sale ya no entra, ¿no? Pero bueno, ya le admitía. Entonces, le preguntaba en quechua, a veces pues, se ponían nerviosos, ¿no? Y yo, si me has entendido, no, ingeniero, es que yo sé quechua apurimeño, decía, ¿no? Para salir del momento. Entonces, es necesario quechua, es necesario brevete de moto, es necesario brevete de carro, porque muchas veces cuando trabajan en campo no te van a dar un chofer. Te van a decir, ¿sabes manejar moto? Sí, brevete, muéstrame. ¿Sabes hablar quechua? Ya habla. Dependiendo, ¿no es cierto? Uno más académico quiere salir del país para hacer una maestría y el inglés, ¿no? Sí o sí. Pero es bueno saber. Entonces, esta es la presa de Itaipú, entre Brasil y Paraguay. Entonces, hay muchos ambientalistas que se oponen a la construcción de presas, ¿no? Porque por aquí atrás hay un río. Entonces, si tú le colocas esta pared, ¿no? Fíjense, aquí hay un edificio, ¿no? Estos son los tubos, tremendos diámetros de tuberías. Y por detrás están las turbinas. Creo que había 8 turbinas. Esa turbina, con la fuerza del agua, comenzaban a girar las turbinas y con eso generaban la electricidad, ¿no? Fíjense la cantidad de gente que visitaba, también se convirtió en un atractivo turístico. Ahí tuve la oportunidad de ir y ver toda esta infraestructura. Entonces, como es un río, comienza a elevarse el nivel del agua, pues. Crece tipo una laguna, tipo un lago, y ahí dicen, oye, ¿cuánta especie muere? ¿Cuántas especies vegetales, de animales, tú lo matas con esa inundación que estás, ¿no? Entonces hay muchos que se oponen, ¿no? Sobre todo los ambientalistas, ¿no? Fíjense acá, esta foto es del año 2003 o 4 más o menos, ¿no? Cuando estaba flaquito todavía. Está ahí haciendo el turismo, harta gente, ¿no? Paraguayos, brasileros. Y esta era la presa más grande del mundo esa época. Relataron de cómo habían construido esta pared con cemento líquido. Si algún trabajador caía, ya no podían parar la obra, seguían colocando cemento, ¿no? Porque tenían que hacer una sola estructura. Y creo que alrededor de 9, 10 personas habían fallecido, ¿no? Ya como pago a la tierra, ahí los dejaron en estas estructuras.
Y después, no sé si es cierto, estaban en China construyendo la presa más grande del mundo. Porque esta altura, bueno, no sé, debes llegar a unos 130, 140 metros de altura, ¿no? Imagínense la pared que se construye. Un poco en la hidráulica vamos a tener que hablar de canales y un poco de reservorios. Entonces, he colocado un reservorio circular porque es difícil ver en la región del Cusco reservorios circulares. En la región del Cusco vamos a ver reservorios trapezoidales, rectangulares, circulares no, pero haciendo el análisis desde el punto de eficiencia de almacenamiento, los reservorios circulares son más eficientes. Canal de riego, ingeniero, rectangular, trapezoidal, no, canal de riego circular es más eficiente. ¿Y por qué no hacen, ingeniero, entonces reservorios circulares, canales circulares? Porque la construcción es difícil, el encofrado se hace más complicado. Igual en los canales, mucho más fácil es un canal rectangular, ¿no? El encofrado que uno trapezoidal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Majes-Iguas, eso le pregunté a un ingeniero de Israel, ¿no? Cuando fui a una pasantía, hace el 2007, creo. Y ahí me invitaron a dictar un diplomado, pero también asistí al ingeniero, porque todos sus canales son en Majes-Iguas unos rectangulares. Ahí le dije, ingeniero, ¿y por qué hicieron pues un rectangular y no trapezoidal si es más eficiente? No, ingeniero, desde el punto de vista constructivo. Trapezoidal es más complicado hacer el encofrado. Circular, peor, pues. Ahora existen ya, no sé qué empresa estaba importando, los reservorios tipo australiano le están llamando. No es de cemento, sino es de un material que tú puedes colocar. Bueno, canales trapezoidales, vamos a ver, vamos a analizar. Vamos a utilizar el software H-Canales, ¿ya? Lo encontré en mi librito y el software. Pero si es que pudieran de internet bajar el software, bienvenido. Vamos a utilizar el software H-Canales, ¿no? Eso es un software muy utilizado a nivel nacional y mundial, que fue propuesto por un ingeniero Máximo Villón. Si ustedes entran al Facebook, ahí hacemos amistad con este ingeniero, Máximo Villón, un trome metódico. Él hizo, y pensé que había hecho maestría en riego, hidrología, había hecho maestría en informática, ¿no? Y él hacía sus softwares. Él es de la agraria de La Molina, lo traje a Cusco para que dicten cursos y vamos a utilizar su software, ¿ya? Que es bastante conocido. Inclusive hay un aplicativo, vamos a ver dónde está, para que ustedes se vayan descargándose. Un ratoncito, a ver, vamos a ver si está en mi celular. Y lo voy a escribir en el chat. Acá está entonces. A ver. Y es un aplicativo para canales de riego. Ya, entonces ya descárguense. Vamos a ver dónde está. No lo encuentro un ratito. Pero es de la agraria La Molina, este software, ¿ya? Un ratito, a ver. Ya. A ver, voy a escribir en el chat y se lo descargan al celular. Y Bra LM. ¿Lo tienen? A ver. HYDRALM. ¿Está bien? Hidral. Listo. Entonces, descárguenselo. Ese es un aplicativo para celulares, para poder trabajar con canales de riego. ¿Aló, aló? ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Ya está. De rato en rato. Sí, estamos ahí. De rato en rato, aunque sea respiren, porque a veces creo que estoy solo. Listo. Los canales de riego, ¿no? Descárguenlo para que tengan ese aplicativo. Y busquen el H-Canales. La versión 3.2 creo que es. Ese es el que tengo, es el último que salió.
Pero si no, también el día jueves, en la práctica, les puedo llevar un CD para que ya se copien ahí. Canales trapezoidales, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a discutir más en la parte de canales. Pero acá, ¿no? Digamos, el ángulo, tiene que haber un ángulo en el canal de riego, tiene que tener una base. En el vaciado se hace con cemento y acá se tiene que colocar entre estos. Muchas veces se le coloca arena con brea para la dilatación y contracción de los canales de riego, porque estos van a estar expuestos al calor, al frío. Entonces se pueden dilatar y se pueden contraer. Entonces esto se coloca también en los reservorios, ¿no? Uy, se me fue el nombre. Tiene un nombre específico esto. Pero ¿cuál es la deficiencia, se podría decir, o cuál es la desventaja de este canal de riego? Solea y este agua se evapora. Ingeniero, acá he puesto 200 litros por segundo. ¿Al kilómetro llegará a 200 litros por segundo? Probablemente no, probablemente se evapore. En la construcción del canal, ingeniero, acá hemos tenido un error constructivo. Aquí hay una pequeña rajadura. Uy, por ahí se va a evacuar el agua. Entonces, esa eficiencia de conducción va a bajar. Y eso no ocurre, pues, con los tubos de PVC. Entonces, todos los de canales de riego vamos a trabajarlo más en detalle. Fíjense este acueducto. Para poder compensar el desnivel, se hacían acueductos en la época, ¿no? Tipo puentes para llevar el agua. Entonces, ahora ya nadie hace este tipo de acueductos. Hacen pases aéreos con tubos de PVC. No sé si tengo fotografía, no tengo fotografía, pero cuando lleguemos a esta parte vamos a mostrar las fotografías. Entonces, o los vasos comunicantes, ¿no? Lo entierro el tubo y por acá sale el agua, ¿no? Entonces ya la tecnología avanzó bastante, que estos acueductos ya pues pasaron a la historia, es parte de la historia. Ya no existen estos acueductos, ¿no? Maravillas hidráulicas. Fíjense, acá hay un río. Este es un canal para transporte de barcos. Se puede hacer pues de todo con tanta tecnología que existe. Entonces, toda esta parte de hidráulica, del agua, que hay que entender, hay que conocer, ¿para qué me sirve al final, no? Me va a servir como base para el área de irrigaciones, para los proyectos de irrigación. Entonces, cuando entremos a irrigaciones, ahí ya tenemos que saber qué cosas, pérdidas de carga, el diámetro del tubo, las velocidades, válvulas de aire, qué es lo que tengo que colocar, no tengo que colocar. Y esto buscamos, ¿no? Esta foto es muy bonita, del año 2008 o 2009, no recuerdo. Esto es por Chumbivilcas, Colquemarca. ¿Hay algún chumbivilcano acá o no? ¿Nadie de Chumbivilcas? Colquemarqueño. No, peor que si no hay chumbivilcano, ¿no? Capamarca. Nadie. Yo conozco ingeniero Capamarca. Ya, no, pero de allá, pues, no, Mis abuelos son de allá. ¿A tus abuelos? Sí, ingeniero, mi mamá también. Ay. Ucha, son bravos, pero los de los chumbivilcanos. Ahí no le haces gustar algo, ya al Tacanaco ya te saca en cara, ¿no? En Tacanaco nos vamos a ver, son bravos los chumbivilcanos, y pero están mareados, ¿no? Son bravos. Entonces, esta fotografía es por Colquemarca, en una obra del gobierno regional. Fíjense, todo amarillo. Todo amarillo. Caramba, ¿quién entraba a ver? Jean-Luis Jara Álvaro, ¿estaba en la clase? No creo que sea tan conchudo de entrar 2:35, ¿no? Vamos a admitirlo. Sí estaba en clase, ingeniero. Ya lo admití. Entonces decía, tu micrófono apaga, por favor.
Listo. Decía de que todo amarillo, fíjense. No hay lluvia, época de secas. Pero un solo aspersorcito con su trípode y su manguerita regando esta pequeña parcelita. Verdecito toda esta parcelita, ¿no? Lógicamente que en esta época la helada a veces mata todo, ¿no? Pero bastante tolerantes son pues, el ajo, la cebolla, ¿no? Y también la alfalfa. Verdecito. Y eso es lo que buscamos nosotros al final. ¿Está bien? Al final. Entonces, todo esto conlleva que nosotros después, ya para terminar esta parte introductoria, apliquemos la hidráulica. Ahí se puede aplicar la hidráulica en riego por surcos. Tal vez en sistemas presurizados, aspersión, goteo. ¿No? Y a futuro, cuando llevemos este curso, la pregunta siempre va a ser, oye, ¿cómo voy a irrigar, ingeniero? ¿Cómo voy a irrigar? ¿Surcos, aspersión o goteo? Entonces, imagínense el estadio Garcilaso, los que conocen internamente el estadio Garcilaso. Es un gramado muy bonito, lo han sembrado bien. Entonces, ahí yo podría colocar riego por surcos en el estadio Garcilaso. ¿Qué dicen? ¿Podría ser zanjas así en pleno campo deportivo? No. No, ingeniero. No, imposible, pues. ¿Cómo va a ser surcos en el campo deportivo? Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Oye, no hay sistema de riego ideal para todas las condiciones. Ingeniero, tengo frutales. ¿Le puedo colocar aspersión en frutales? Puedes, pero no debes, ¿no? Frutales están espaciados, por ejemplo, los mangos 6 por 5, o 6 por 6, o 5 por 5. Ahí no es lo ideal la aspersión, lo ideal es riego por goteo. Ingeniero, tengo alfalfa, pastos. Ay, excelente, pues riego por aspersión. Ingeniero, tengo tomate. Uy, cuidado en tu tomate, con el clima, riego por aspersión, te va a aparecer la fitóftora. Entonces, conclusión, no hay sistema de riego ideal para todas las condiciones. Si en la región del Cusco mínimamente tenemos que trabajar con riego por aspersión y ya entrar la tecnología del riego por goteo. El riego por goteo debe tener ya sus 50 años siquiera en el mercado. Pero acá, digamos, el Plan MERIS, municipios, nadie se anima a hacer todavía. ¿Cómo va a funcionar riego por goteo a 3.000 metros de altura? Claro que funciona. Sí, sin ningún problema. La idea es optimizar el recurso hídrico. La idea es ahorrar, no desperdiciar. ¿Está bien? Fíjense esta fotografía. Así va a ser riego tecnificado. Alta tecnología en la construcción de un pivot. Oye, pero esto parece riego por surcos, ¿no? Acá se han olvidado el caudal del aspersor versus la capacidad de infiltración de agua en ese suelo. Todo suelo tiene una capacidad de infiltración, ¿no? Tú le colocas y comienza a infiltrar. Los suelos arenosos, su capacidad es mayor, ¿no? Arena rápido infiltra. Si el suelo es arcilloso compactado, no va a entrar el agua. Ahí se han olvidado, digamos. Son algunos elementos que ya lo vamos a ver a futuro con los sistemas de riego cuando llevemos el curso, ¿no? La tecnología está presente, no con lo que conocemos, un aspersorcito. Uf, hay maravillas. Así como todos los años salen vehículos, ¿qué les digo? Propuestas nuevas, modelos nuevos, igual en la irrigación, ¿no? Todos los años salen propuestas nuevas de aspersores, de mangueras, de tubo,
cada vez se va perfeccionando más la tecnología y se va abaratando costos. Entonces, fíjense acá, ¿no? Este es un pivot en caña de azúcar con ruedas. O sea, acá no necesitas pues ya hacer nada, prendes el sistema eléctrico y esto, acá ven una pequeña cosita, ese es el motor por cada torre. Este motorcito, ¿qué hace? Va a comenzar a avanzar estas dos rueditas. Todo en serie va a comenzar a avanzar. Y acá están los aspersores y van a comenzar a regar. ¿No es cierto? Entonces ya no necesitas nada, prendes el botón y riegas automáticamente todo. Estos pivotes existen. Yo pensé nunca ver en Cusco un pivot, nunca. Pero el PCI ha implementado un sistema de pivot para un área pequeña de 7 hectáreas, pero lo han implementado. Antes de entrar hacia Pisac, el puente a la mano izquierda, creo que es Caicay, ahí han implementado. Ya, allá cuando lleven irrigaciones, ahí vamos a ir a visitar con los de irrigaciones, ahí voy a ir. Muy bien, puedo tecnificar y generar riego por surcos, tubito, sus orificios y regando riego por surcos. La idea es eso, ¿no? Tecnificar, la idea es optimizar, la idea es utilizar de forma más eficiente el recurso hídrico que cada vez es más escaso, ¿no? Sacar la hidráulica de estos tubos. Se puede hasta analizar la hidráulica de los suelos, ¿no? El avance, las pendientes. Todo esto es ingeniería. Todo esto es ingeniería. Entonces, una bonita posibilidad, los que quieren especializarse a futuros en esta área. ¿Es rentable? Yo creo que sí, porque todo municipio intenta hacer sus proyectos de riego y se necesita, pero se necesita con todas las herramientas que les he dicho. Con lo poco que les estoy transmitiendo, es simplemente abrirles el chip, ¿no? Oye, hay todo esto. Pero el AutoCAD ya cada uno como herramienta lo tiene que saber. El S10 presupuestos. El MS Project para programación de obras. El Excel avanzado si se puede, utilizar macros, excelente. Todas estas herramientas ustedes tienen que saber, ¿no? Ahora ya la tecnología ha hecho de que comencemos con la era de los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Ese es el nombre correcto. Los famosos drones. Ya en Caira se ha comprado drones, esperemos que nos entreguen este mes. Y hay que entrar a la tecnología de los drones, ¿no? Ya antiguamente había los teodolitos, por ejemplo, yo todavía he utilizado para hacer levantamientos topográficos. Ya ahora es pues parte del museo. Ahora están las estaciones totales, GPS diferenciales y la tecnología del dron para levantamientos topográficos también. Entonces, ¿puedo hacer un levantamiento topográfico de una parcela? Claro que sí. Puedo entrar a lo que es la agricultura de precisión. Esa es la agricultura de precisión. A través de fotografías aéreas, determinar el estrés hídrico, dónde le falta fertilizante, dónde no le falta. Entren a esas páginas web y ustedes van a poder ver lo que es la agricultura de precisión. ¿Está bien? Entonces, fíjense, muchas cosas podemos encontrar en el mercado y la idea es ya saber, conocer y cuando salgamos a trabajar, para que no les choque, pues, caballerito nomás, ¿no? Esto es, por ejemplo, el uso de sifones para lo que es el riego por surcos. Hay que mejorar la tecnología, hay que mejorar. Mangueras de polietileno. Acá no necesitas a nadie más, solamente tú. La condición es que este canal tiene que estar un poquito más alto en relación al campo de cultivo. Inge, ¿le puedo colocar plástico en la base para que no se pierda? Claro. Pero ¿cómo evitas la evaporación del agua? Difícil, ¿no? No vas a poder evitar. Esa es una desventaja de estos canales abiertos, la evaporación. Pero fíjense los sifones que está colocando para mejorar la eficiencia de distribución. Estos sifones tienen el mismo principio. ¿Han visto a los camioneros o a los choferes en las camionetas
en su tolva tienen su cilindro de combustible. ¿Y cómo colocan al tanque? Una manguera al cilindro y una absorbidita, ¿no? Una chupadita y lo colocan al tanque. Este es el mismo principio. No solo que en esta manguera pues no vas a chupar, a absorber, es muy grueso. La manguera lo colocas acá, dentro del agua. Con tu manito tapas uno de los extremos y la manguera que estaba enterrada en el agua, lo traes acá y sacas la mano. Ves que el tubo está lleno y comienzas a regar, ¿no? Entonces, esa tecnología para mejorar surcos, sí. Pero por acá llevas el agua, a ver, ¿qué pasaría si por acá estás llevando el agüita y acá esta partecita es totalmente arenosa? Va a infiltrar más agua. Porque imagínense, el suelo es muy, muy dinámico, el suelo, no es homogéneo. Por eso que el diseño hidráulico en riego por surcos no es fácil, es bien, bien complicado. La hidráulica me tiene que servir para lo que es el riego por goteo. Acá sí, ¿no? Mangueras, diámetros, clases de manguera, cuáles son las distancias máximas, todo eso vamos a aprender para la segunda parcial. ¿Ya? Y por ejemplo aquí elementos hidráulicos para un sistema de riego por goteo. Esta fotografía es del año 2003, 4 o 5, cuando todavía era estudiante. Esa época allá ya se conocía todo este componente, ¿no? Para regar. Acá en Cusco recién estamos entrando, fíjense después de cuánto tiempo. Entonces, un depósito para colocar el fertilizante, hacer la mezcla, y a través de estas electrobombas o inyectores de fertilizantes, inyectar agua más fertilizante para una plantación de naranjos. Válvulas de aire para expulsar el aire, válvulas para prender y apagar el sistema, un caudalímetro para ver cuánto de agua está pasando. Todos ustedes, estoy seguro que han visto este caudalímetro. Ustedes tienen en vuestras casas, ¿no? Donde viven. El técnico de Seda Cusco, ¿qué hace? Va al mes una vez y te dice cuánto has consumido y de eso pagos. Y lo propio acá, ¿no? ¿Cuánto de agua está pasando? Esa tecnología ya se ha puesto en los sistemas de riego. Acá, filtros, lleno de filtros. ¿Necesitamos energía eléctrica, ingeniero? Sí, energía eléctrica. Mucho mejor trabajar a veces con electrobomba que con desniveles. Pero ingeniero, en Cusco más se trabaja con desniveles. Sí, bastante se trabaja con desniveles, ¿no? Captas el agua en la parte superior, llevas a la inferior con un tubo, y te genera electricidad, ¿no? Y algunas fotografías para ya concluir con la clase del día de hoy. Parecen, fíjense los rendimientos, ¿no? Su mulch, su cinta de goteo, fertirrigación. No solo el agua hace de que tengas buenos rendimientos, no solamente el agua. El agua es una herramienta importantísima, muy importante es el agua. Pero para eso tienes que tener buenas semillas, buen control fitosanitario, buena fertilización y el agua, lógicamente. El agua es fundamental, pero solito no hace nada. Tiene que necesariamente ir acompañado de todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre un agrónomo neto y un ingeniero agrónomo que sabe de riegos? Tiene que saber sobre fertilización, el agrónomo sí, en ambos casos. Sobre el clima tiene que saber. Sobre el ataque de insectos y plagas tiene que saber. Solo que el agrónomo en la época de secas está fregado. No hay lluvia, ingeniero, te va a decir. Aquel que conoce de riegos va a llevar su fuente a través de aspersores o goteros y va a tener una lluvia artificial. Ese es un plus que tenemos los que conocemos los sistemas de riego. Ojo, es caro. Inversión para riego es caro. Estaba 10 UITs, la implementación de 1 hectárea en riego por aspersión. ¿Cuánto está una UIT? ¿Quién me dice? ¿Qué significa UIT? Unidad impositiva tributaria. Muy bien, señor Marvin Luis. ¿Y cuánto está?
una UIT para el presente año? Estaba 4025, algo así, pero no sé si ahora habrá subido, ingeniero. Debe estar un poco más. 4.000. No te inventes si no sabes. A ver, 4.200. ha subido, más está. Marvin. No, sí, hace tiempo estaba así. Pues. Busca en internet, está creo 4.400. A ver. ¿Cuánto es el? 4.600. 4.600 ha subido, ¿no ves? Cada año sube, ingeniero. Sí, pero 4.025 era hace 5 años, más o menos, creo. Listo, entonces, 18. si la referencia es 10 UITs, ¿cuánto te cuesta la hectárea de riego por aspersión, la implementación? 40.000 mínimo. Soles. ¿Qué agricultor tiene 40.000 soles? Ingi, para riego por goteo, 15 UITs. O sea, 60.000 soles, claro. Pero esto es desde la captación, línea de conducción, los obreros, el personal administrativo, el jefe de todo, ¿no? Todo. Por eso que la manera de acceder a estos proyectos es a través del gobierno regional o de los gobiernos locales. Ingeniero, 60.000 más o menos por hectárea. En riego por goteo, sí, más o menos. En Moquegua, en Tacna, así está. Es caro, güey. Carísimo. Pero no queda otra. En Perú, fíjense, en la sierra tenemos agüita, las lluvias y agua. En la costa no hay lluvia, pero hay agua de la sierra. Pero para llevar el agua de la sierra hasta los campos de cultivo tienes que pagar. Y a nivel de Perú, y hasta de Sudamérica podría decir, el agua más cara es del proyecto Chavimochi, a nivel de Sudamérica, por metro cúbico. Carísimo. Estaba, no sé ahora cuánto está, 0,25 soles por metro cúbico. O sea, 4 metros cúbicos, 4.000 litros, un sol. Y tú necesitas bastantes cantidades de agua. Es carísimo eso, güey. Entonces, pero en la costa la gran ventaja, no hay heladas, hay arenales, el clima es óptimo. Más el agüita, buenos rendimientos, buenas producciones. ¿Y ustedes han escuchado sobre la ley de la agroexportación, la ley de Pepe Klimper o no? El que era ministro de Agricultura en la época de Fujimori, que hizo una ley, pues, de acuerdo a su medida, ¿no? Si ustedes analizan, en Perú, a nivel de la costa, creo que en mangos, uvas y arándanos estamos entre los primeros lugares en agroexportación. Tú vas a la costa y lo que es la agroexportación es otro mundo. Lamentablemente en Perú, lo que prevalece, y sobre todo en la sierra, es la agricultura familiar. Y en agricultura familiar es imposible que existan, pues, exportaciones. Raro, como por ejemplo algún café puede haber exportación o maíz blanco gigante de urbano. En lo demás es autoconsumo, básicamente. Exportación difícil. Pero te vas a la costa y ahí están, pues, tipo la empresa Gloria, por ejemplo, ¿no? La que saca su leche evaporada. El grupo Gloria se dedica a otros cultivos para exportación, arándanos. El 2018, 17, no recuerdo. En Perú hay una feria, la feria más grande con respecto al agro. Tecnoagro creo que es, no es Tecnoagro. Sí, creo Tecnoagro. A ver, busquen por internet Tecnoagro 2022 si habrá. Entonces, esta feria se llevó a cabo en Chiclayo o Trujillo, creo, no recuerdo. Fui, pucha, que en Perú también hay esa tecnología de punta a nivel de la costa. Fertirrigación, la parte de drones, la automatización, el monitoreo de estaciones meteorológicas móviles a nivel de costa. Y justo me vi con un amigo caireño, que en la época éramos estudiantes, y está trabajando en el grupo Gloria, en caña de azúcar, ¿no? En San Jacinto es la empresa. Oye, acompáñame, ahí la compañía hizo una contrata con una empresa para regar 120 hectáreas de arándanos. El grupo Gloria. ¿Qué hace el grupo Gloria con arándanos? Y la empresa lo hacía todo, ¿no? 120 hectáreas en arándanos. ¿No? Entonces, la tecnología sí existe en Perú,
Pero no es como en esta feria de Huancarro, ¿ve, no? Es una feria agropecuaria, dicen en Huancarro, nuestro Huancarro que va a haber este año. Vas, comidas, show, ¿qué cosa más hay? Colchones, gorros, todo eso vende, bueno. Y las vaquitas flacas, los agricultores llevan, mucha, que nos falta mucho, mucho para ser realmente una zona de agroexportación en lo mínimo o tener altos rendimientos. Estas fotografías son de días de campo allá en Brasil. Acá, por ejemplo, ¿no? Lo que son las lechuguitas. Todo riego por goteo. ¿Por qué? Porque no hay agua, ¿no? Hay en el nordeste de Brasil, en el nordeste no llueve. Entonces hay que hacer hay que llevar el río que está en su cauce a otro lugar. Acá no. Pero bueno, acá también estas heladas nos matan. Muy bien, ¿qué eres? 12:55, muchachos. Muy bien, entonces, el día jueves pasado teníamos que ir a Tipón, por la faena no se pudo. Entonces, este jueves hacemos nuestra primera práctica en Tipón y nos vemos a las 11:30 de la mañana en punto. ¿Nos hemos quedado, no es cierto? A ver, dime, señor Shandé, Manuel. Profesor, la anterior vez cuando nos encontramos en la faena, me dijo que al final de la clase le dijera sobre la invitación de Classroom. A ver, un ratito, ya. Pero ya, entonces, tu código. 21. 21. 01 11. 01 11. Nahuel Shande, Loisa Cárdenas. Nahuel Shande, ¿así se pronuncia? Sí, Shande. ¿De dónde es originario tu nombre? Según mi mamá dice es árabe. Árabe. ¿Te gusta tu nombre? Sí, el primero no. Nahuel no. Ya, muchachos, nos vemos el día jueves 11:30 en las ruinas de Tipo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta el día jueves.